Si fuera por los medios de comunicación, muchas cosas se mantendrían ocultas y no escucharíamos hablar de ellas. Es curioso que intentaran imponer un silencio mediático sobre una serie de muertes extrañas que comenzaron en el año 2003. En especial, cuando es el tipo de material que le interesa mucho a la prensa y a los medios sensacionalistas. Pero así ocurrió. Lo que podemos asegurar es que en todas esas muertes estaba involucrada la misma criatura: el rastrillo. Las primeras menciones del rastrillo, o en inglés, The Rake, surgen en la zona noroeste de los Estados Unidos en el año 2003, cuando en distintas localidades se denuncia la presencia de un extraño. No es un intruso cualquiera, ni un delincuente que intenta robarles. Incluso la gente que encontró al extraño en su casa dejó en claro que no les faltó dinero ni objetos tras su aparición. Debía ser alguna especie de maniático, más interesado en acosarlos. Cuando los testigos lo describían, los oficiales se sorprendían, porque el dibujo que obtenían era algo bastante deforme, difícil de describir como humano. ¿Está seguro que es así? Los testigos lo ratificaban. Sí, así era él. Horrible, mórbido, y de alguna forma les transmitía un pánico inenarrable. No se sabe cuál es el motivo por el que el rastrillo elige a sus víctimas, ni por qué se les aparece. Pareciera que solo busca atormentar y generar dolor. Generalmente se presenta de noche. Sorprende a la gente mientras duerme, parado en un rincón, mirándolas. Puede ser muy veloz. A veces se le acerca a uno de golpe para decirles su nombre con una voz susurrante, decrépita y muy intimidante. Soy el rastrillo. Soy el rastrillo. Una vez que el rastrillo se le presenta a una persona, es muy probable que lo vuelva a hacer. Además, esa gente suele quedar condenada a desenlaces fatídicos. Algunos aparecieron muertos. Otros aseguraron que el rastrillo había matado a un familiar suyo. También están los que se suicidaron. Vale aclarar que muchas de estas personas no eran de asustarse fácilmente. Algunas de ellas se encontraban en zonas rurales, aisladas, y poseían un carácter, digamos, demasiado fuerte. De esos que en cuanto ven algo extraño en su propiedad, disparan con sus escopetas antes de preguntar quién es o qué se le ofrece. Pero aquella bravuconería no tenía ningún efecto ante el rastrillo. Pasaron los años. Los casos siguieron ocurriendo. Pero no fue hasta el 2006 que el tema llegó a la prensa y atrajo la atención del público. Si eso ocurrió, fue gracias a las víctimas del rastrillo. Habían continuado la tarea que no hizo la policía. Buscaron casos similares a los suyos y se contactaron con otros sobrevivientes de aquella bestia. Lo sorprendente del caso es todo el material que pudieron encontrar, en especial algunas referencias al rastrillo que se remontaban a tiempos muy remotos. Hay una carta de 1964, una carta de suicidio, donde una persona afirma que no soporta más las visiones de esta criatura. Voy a hacerlo, no tengo alternativa, no es culpa de nadie más que de él, del rastrillo. Una vez sentí su presencia al despertar, otra vez lo vi su cuerpo. Otra noche me habló y vi sus ojos. No puedo dormir, no puedo dejar de pensar qué va a pasar la próxima vez que me despierte. Ya no quiero despertar.
junto a la carta había otra, dirigida a una amiga. Era una nota muy breve. Le decía que estaba rezando por ella, porque el rastrillo había dicho su nombre. Cuando buscaron en los registros, las personas certificaron que el hombre que escribió esa carta se había suicidado en efecto en 1964. Las personas quedaron impresionadas porque esos sentimientos eran similares a los que sentían muchos de ellos. Entre los casos recientes, hay uno que tuvo una importancia vital para que se conocieran todos los demás. Ocurrió en esos años, entre el 2003 y 2006, cuando una familia regresaba de sus vacaciones en las cataratas del Niágara. Era verano. La familia bajó las maletas del auto y acomodaron las cosas. Tras una cena rápida se fueron a dormir. Todos estaban muy cansados, en especial el matrimonio, que se había turnado para conducir en el largo viaje a casa. Esperaban que fuera una buena noche de descanso. Aquella, en cambio, fue la peor noche que tendrían en sus vidas. Se habían dormido. La mujer se despertó cuando sintió unos movimientos en la cama. Al abrir los ojos vio al marido a su lado. Estaba sentado y miraba al frente. Cuando ella giró la cabeza, entendió quién o qué cosa había movido el colchón y la hizo despertar, porque a sus pies, en la cama, a poca distancia de ellos, había una criatura sentada. Estaba de espaldas. Aunque estaba oscuro, la mujer llegaba a distinguir sus formas. Eran muy extrañas. Tenía la espalda encorvada, con una especie de joroba. Le dio la impresión de que era un perro grande, sin pelo. Pero para la mujer lo más aterrador fue cuando la figura giró hacia ellos. Lo hizo lento y apoyó una de sus manos en el colchón. La mujer quiso cerrar los ojos. Aquella mano la impresionó. Era completamente desproporcionada en relación al cuerpo. Enorme, gigantesca. Y lo peor de todo eran los dedos, extraordinariamente largos. Los movía muy lentamente, uno tras otro, acariciando la sábana. El tiempo se les hizo eterno. No se sabe cuánto tiempo transcurrió. Pudieron ser unos minutos o unas horas, pero al matrimonio se le hizo eterno. Entonces aquella criatura se movió de golpe. El movimiento abrupto y veloz los tomó de sorpresa. La criatura caminó de forma rara, como si se arrastrara y se propulsara a la vez con las piernas y las manos. En un segundo, pasó de un extremo de la cama al otro. Quedó inclinada sobre la cara del hombre, mirándolo fijamente a menos de 30 centímetros. Y así se mantuvo, en suspenso. El matrimonio no sabía qué hacer. La mujer estiró la mano para tomar la mano del marido y simplemente esperaron. Estaba tan asustada que ni siquiera se le cruzó por la mente rezar. Solo querían que aquella cosa se fuera. Y en efecto, se fue. Con la misma velocidad de antes, la criatura salió del cuarto en dirección al pasillo. Sintieron el andar pesado de su cuerpo y apenas unos pocos segundos después oyeron un grito. La cosa estaba en el cuarto de los niños y la que gritaba era la hija. El hombre le dijo rápido a la mujer que no lo siguiera, que tratara de alcanzar el teléfono y llamar a la policía.
Agarró lo único que vio a mano para defenderse, un palo de golf, y salió al pasillo. La criatura estaba ahí mismo, en el otro extremo del corredor. Podía ver su silueta. El hombre soltó una advertencia, algo como: «Déjanos en paz, ya está viniendo la policía», mientras encendía la luz. En verdad no terminó la frase. Se le atragantaron las palabras, porque a los pies de la criatura estaba su hija, gravemente herida, lastimada y cubierta de sangre. La criatura escapa por las escaleras, casi que rebota contra las paredes y desaparece del lugar. El padre va a buscar a su hija. Le grita a la esposa que llame una ambulancia. La niña está mal. Le sale sangre por la boca, por la nariz. Es evidente que le cuesta mucho respirar, pero entre jadeos dice algo. «Es el rastrillo, papi. Es el rastrillo». El matrimonio se da cuenta de que la niña no va a resistir mucho más. No pueden esperar una ambulancia. El hombre la toma en brazos y con cuidado la acomoda en el asiento del auto. Después se va al hospital. La mujer se queda en la casa con el hijo, que llora desconsolado y parece fuera de sí. Pero eso no es todo. En el camino al hospital, el hombre choca con el auto y tanto él como la niña mueren. La familia queda partida y desolada. La mujer no podía olvidarse de las palabras de su hija. Las últimas palabras que oyó decirle en su vida fueron: «Es el rastrillo». Le contó a la policía todos los detalles de lo ocurrido. Los oficiales parecían bien dispuestos. La mujer recuerda que se sentía extraña al llamar al asesino de su hija por ese nombre, el rastrillo, o al describirlo como un perro sin pelos, o al hablarle de sus manos. La tomarían por loca. Pero los oficiales asentían sin hacer ningún comentario ni ponerle en duda. Revisaron bien la casa, hablaron con los vecinos. Parecía que llevaban adelante una investigación, aunque todo quedaría en la nada. Después habló con la prensa. Varios periodistas se interesaron en el caso y la contactaron para hablar de los hechos. Sin embargo, no se publicó ninguna de las notas, ni siquiera un pequeño artículo. Tanto ella como el hijo no querían regresar a la casa. No podían estar ahí sin pensar en la noche trágica, en el esposo y en la hija. Pasaron unas semanas en un hotel para cambiar de aire. Los dos sentían que iban muriendo de a poco, sobre todo porque ya no descansaban, no querían dormir. Temían que el rastrillo volviera en cualquier momento. Un día, cuando se acabó el dinero, tuvieron que dejar el hotel y se vieron obligados a regresar a su hogar. Aunque no lo veía, la mujer muchas veces sentía la presencia del rastrillo en el lugar, sobre todo por la noche. Decidió hacer algo. Puso una grabadora en la mesa de luz. Cuando despertaba, ponía la grabación en la computadora a 8 veces la velocidad y revisaba lo que había ocurrido en sus horas de sueño. Analizaba cada uno de los ruidos que oía. Trataba de dilucidar qué los producía. Ninguno parecía extraño. No oía huellas del rastrillo. Pasaron 2 semanas. La mujer, sin embargo, seguía sintiéndose mal, con la misma angustia de la primera noche, incluso peor, porque ahora sabía de lo que el rastrillo era capaz. Una noche se despertó muy sobresaltada. Sentía palpitaciones, miedo. Estaba empapada en sudor. Todavía era de noche, pero ya no podía volver a dormir. Agarró la grabadora y revisó el archivo de esas pocas horas de sueño.
Esta vez oyó un sonido, unas pisadas y, luego, la voz del monstruo. Una voz que susurraba, posiblemente cerca de su oído y cerca de la grabadora, para que lo oyera bien, para que no dudara de que estaba ahí. La voz decía: soy el rastrillo. La mujer movió cielo y tierra para dar a conocer su historia. Después, no se supo de ella nunca más.